Hola, muy buenas. Hoy les vamos a enseñar a utilizar un programa muy útil que podemos encontrar, el cual es el Power Designer. Este grupo está conformado por 5 personas, los cuales somos estudiantes de la Universidad Central y somos del aula 36. Vamos a pasar a presentar al grupo. Diana Mencia, Paola y John, Magali Farinango y mi persona Liz Cabrera. Primeramente vamos a empezar con unos ejercicios prácticos en los cuales podemos demostrar o saber utilizar el modelo lógico, físico y conceptual. A continuación nos vamos a Power Designer, Create Model, Lógica Data Model, nos vamos a coger una entidad, cogemos 3 y nos vamos a la textura que está acá, cogemos cualquiera y ponemos el nombre, ponemos empleados, nos vamos a atributos, aquí vamos a llenar y ponemos código empleado, dicen los 3, nombres, apellidos, sexo, dirección, horario,
En data type cogemos variable carácter. Cogemos data type position. Son de la primera tabla. Ahora vamos a la siguiente. Aquí va dirección y es el mismo procedimiento del anterior. Va ciudad, cantón, parroquia, barrio, calle, transporte, calle secundaria. Cogemos varios caracteres.
Se creó la otra entidad y vamos a la última, que es el mismo procedimiento, con el nombre de horario. Tenemos código, horario, nombre, hora entrada, hora salida, procedemos a guardar. Con lógica, vamos a hacer la relación. Primero separamos las tablas. Un empleado tiene un horario por el cual y de ahí la relación de un empleado tiene una sola dirección. Y si vamos a transformar, escogemos tools y vamos a transformarle a físico. Aquí se genera physical data model. Vamos a aceptar. Y ya, ahí sale el